desde un motor eléctrico por medio de una cadena a un eje que está ubicado a, qué sé yo, a 40 centímetros de distancia, la distancia entre centros. Y en el eje, en el punto A, lleva ubicado un engranaje, en el punto B un rodamiento, en el punto C otro engranaje. Entonces, esa información le va a permitir construir esto de acá. Es decir, yo le doy el enunciado y usted va a construir esto. Le diría, por ejemplo, un motor eléctrico que tiene un piñón acoplado a su eje transmite potencia a un eje a través de un engranaje en el punto A. En el punto B se encuentra un rodamiento. En el punto C, el eje entrega la potencia a otro engranaje que está ubicado a su derecha. Y en el punto D se encuentra un elemento de apoyo. Yo le doy esa información y usted debería de, con esa información, construir esto. No necesariamente a escala, pero construir esto. Si después le doy las separaciones que tienen los elementos, ya me construye esto de acá. Y luego me hace este diagrama de acá para mostrar las cargas. A eso se refiere cuando le dice determinar el diseño de las transmisiones y especificar el lugar de ubicación. Especificar el lugar de ubicación de los elementos de apoyo. Bien, esto prácticamente son, abarcan las dos cosas, porque es de los elementos que transmiten y de los apoyos. Proponer la geometría para el eje considerando su posición axial. Es decir, en este punto lleva un escalón. Yo voy a decir, aquí voy a poner un escalón. Este rodamiento va a ir fijado con, por ejemplo, un escalón agudo o un escalón recto. Esto va a ir fijado con chaveta, esto va a ir fijado con anillo de retención. Yo voy a proponer esa información y lo voy a colocar en mi diseño. Estamos adelante. Proponer la geometría. Determinar la magnitud del par torsional. Tenemos la fórmula. T es igual a 63.000 por P sobre N. Determinar las fuerzas que actúan sobre el eje en dirección radial y axial. Es decir, en el eje X y en el eje Y. Descomponer las fuerzas radiales en componentes vertical y horizontal. Y calcular las reacciones en el plano sobre los rodamientos. Todo esto de acá, física 100. Si quieren resistencia de materiales, MEC, no me acuerdo cuál es, pero ustedes se acuerdan. ¿Ya? Representar los diagramas de fuerza cortante y flexionante para determinar la distribución de los momentos. Resistencia de materiales. Seleccionar el material del eje. Potestad del diseñador o se lo da el enunciado. Determinar un esfuerzo de diseño. Dependiendo de la característica de la falla del material, voy a determinar este valor de acá de tabla, ¿no? Analizar cada punto crítico del eje para determinar su diámetro. Ver, este punto tiene fuerza vertical, tiene horizontal, tiene momento, tiene torque. Analizo cada punto. Especificar las dimensiones finales para cada punto del eje. Determinar un esfuerzo de diseño también se refiere, aquí vamos a entrar con el
un factor que utilizamos es el de concentración de carga. Bien, de tal manera que, por ejemplo, su configuración de su eje sería esta. Estamos hablando del eje que está mostrándose acá. Una configuración podría ser esta. Aquí tiene está fijado con una chaveta, pero además tiene un chaflán. Y estos chaflanes pueden ser agudos o pueden ser rectos. Aquí el rodamiento también está fijado al eje con un escalón. Fíjense, este diámetro de acá es mayor que este de acá. Entonces, el rodamiento puede entrar en este sentido y topa acá y no va a irse hacia allá, va a quedar fijo. Lo mismo con este de acá. Aquí puede llevar chaveta y este de acá igual. En la parte exterior, para que no escape de acá, normalmente se utiliza tuerca o utilizo el eje, por ejemplo, tiene esta forma y lo que le hago yo es aquí colocarle un agujero y le hago una rosca. Entonces coloco una arandela más grande y aquí le coloco un perno que entra y esta arandela ya no lo deja que salga, que escape, digamos, que le puedo colocar acá o le puedo colocar acá en los extremos. Son configuraciones que se hacen al momento de proponer la geometría de los ejes. Esta configuración geométrica del eje y este de aquí están en el Robert Mod. Fuerza que ejercen los elementos de máquina sobre los ejes. Bien, elementos de máquinas que hemos visto, por ejemplo, dice engranajes, catarinas, que son para cadenas, y las poleas, que son para bandas, y otros elementos que van sostenidos en un eje ejercen fuerzas sobre el eje y causan momentos flexionantes. Lean esto porque van a las preguntas teóricas. Y aquí va, en general se utilizan principios de estática y dinámica para calcular fuerza sobre determinado elemento en particular. Engranaje recto. Fuerzas que ejercen los elementos de máquina sobre los ejes. Dice, si yo tengo un eje, un engranaje recto en un eje, dice, ¿no? La fuerza ejercida sobre un diente de engranaje durante la transmisión de potencia actúan en dirección normal perpendicular al perfil de la involuta del diente. Y aquí le voy a preguntar a... ¿Quién es el que me está mirando ahí? A ver, y no prende su... Pero que está ahí cerca. Omar Bautista. ¿Me escucha? Sí, ingeniero. ¿Cuál es la característica? Estamos hablando de los engranajes ahorita. ¿Cuál es la característica que tiene un par de engranajes engranados? Alto porcentaje de carbono. No le estoy preguntando de los materiales, ¿no?
Vamos a ver con Caterine Fabiola. ¿Cuál es la característica que tiene un par de engranajes engranados? Tampoco está Caterine. Abel Armando. Sí, ingeniero. A ver. La pregunta. Gurtón María. ¿Puede volver a repetir la pregunta? Pero ya van 3 veces que le hago la misma pregunta. A ver, usted hay que estar más atento, ¿no? ¿Qué características tiene un par de engranajes que está engranado? Castro Valencia. Pamela Jaro. Bien. ¿Debe tener el mismo paso, ingeniero? ¿Mismo módulo? Bien, jóvenes, a partir de esta clase, todas las personas que estén en el Zoom van a habilitar sus cámaras. Aquellas personas que no estén con su cámara habilitada, yo lo voy a sacar de la clase. Así que empiecen. Bien, se lo dejo para que ustedes lo respondan en el examen, porque ya lo acabé de describir la anterior clase. Bien, entonces, ¿cómo son las fuerzas que actúan en los engranajes rectos dice, y que le transmiten al eje? La fuerza, dice, ejercida sobre un diente de engrane durante la transmisión de potencia actúa en dirección normal al perfil involuta del diente. No se olviden de sus cámaras porque de aquí para adelante después no me va a decir, ay, que mi internet me falló, que no le va a fallar porque yo lo voy a sacar de clase. Bien, por ejemplo, dice, WN es normal a la involuta del diente. Este es el perfil del diente. Y en este punto viene una fuerza que es normal, pero tiene sus componentes verticales y sus componentes horizontales. Esta es WR y esta es WT. Esas son las fuerzas que actúan en un par de engranajes. En este caso, un par de engranajes rectos. Si el engranaje es, vamos a decir, cónico, por ejemplo, es decir, el diente tiene esta forma de acá, exagerando, entonces fíjense la fuerza. Entonces, aparte del ángulo de inclinación del diente, tiene este ángulo con la cual actúan WR y WT. En cambio, en esta de acá, este ángulo es 90 grados. Esa es la diferencia, digamos, ¿no? Que para engranaje, por ejemplo, cónico, aparece una fuerza afectada por el ángulo de inclinación del perfil del diente.
Bien, entonces esas son las fuerzas que actúan en un engranaje. Bien, entonces calculamos la fuerza tangencial con el par torsional que va a transmitir el eje. Par torsional es igual a P sobre W. Esto es igual a 63.000 por P sobre N. W es la velocidad angular. Este de aquí, el torque es igual a 63.000 por P sobre N dividido, o más bien esto me da en libras por pulgada, donde la potencia está en HP y N está en RPM. De esa manera yo calculo el par torsional y luego puedo calcular WT y WR. Por otro lado, el torque, fíjense, el torque es igual a la fuerza por el radio. Entonces, viene a ser, el radio es D medio, F por D medio. Hemos dicho que la fuerza en los engranajes se la puede representar como WT. Si F es igual a WT, entonces WT, despejando de acá, me sale T sobre D medio. Y WR es igual a WT por la tangente de ángulo de... Esto es el ángulo del involuta, que puede ser involuta 20, involuta 25 o involuta 14. El ángulo de perfil, del perfil del diente, no el ángulo de presión. Bien, después tenemos otra fórmula acá. Que lo tienen ustedes en su formulario. En el cual WT ustedes tienen en su formulario las fuerzas para los ejes. Tienen WT, F, tanto para cadenas como para poleas y para engranajes. Bueno, estamos con los engranajes. Esto de acá lo vamos a borrar para que no parezca chino esto. Bien, de acuerdo a la teoría, entonces, yo voy a tener una situación en la cual tengo un eje conductor y un eje conducido. Si mi engranaje está en este eje que es el conductor y gira en este sentido, la fuerza tangencial, voy a tomar este punto de acá, la fuerza tangencial
tiene esta dirección y la fuerza radial tiene esta dirección. Mi eje está girando, es decir, acción. Este engranaje A ejerce sobre B. Trata de empujarlo hacia abajo y a su vez de alejarlo hacia la izquierda. Y la fuerza normal viene a ser esta de acá, ¿no? WN. Acción. El impulsor empuja a un engranaje impulsado. W actúa hacia la izquierda y WR actúa hacia abajo. Reacción. El engranaje impulsado, es decir, la reacción, estamos en este mismo punto, pero ¿qué es lo que le entrega B al engranaje A? Lo que le entrega B al engranaje A. WT actúa hacia la derecha, quiere decir, son fuerzas iguales, pero de sentido contrario. A toda acción existe una reacción y las fuerzas son de magnitudes iguales, pero de sentido contrario. Acción y reacción. Siempre que se necesite la dirección de las fuerzas que actúan sobre determinado engranaje, se debe ver primero si se trata de un engranaje impulsor o impulsado, luego ver la fuerza de acción del impulsor, ubicándonos siempre en el elemento que estamos diseñando. Si el engranaje de análisis es el impulsado, son las fuerzas que actúan sobre él. El engranaje de análisis es el impulsor, las fuerzas actúan sobre él en dirección opuesta a las fuerzas de acción. Para montar y ubicar los diversos tipos de elementos de máquinas en los ejes en forma adecuada, un diseño final contiene varios diámetros, cuñeros, ranuras, paranillos y otras discontinuidades geométricas que producen concentraciones de esfuerzo. Un diseño propuesto es como sigue en la siguiente figura, que ya lo vimos, líneas arriba. Solamente quería mostrarles lo siguiente. De acuerdo a la figura, ¿por qué tienen que hacer ustedes este análisis? Y tienen que hacerlo correctamente, porque de lo contrario van a tener un resultado totalmente diferente al que estén diseñando. Y me voy a referir a esta figura de acá. Lo voy a llevar aquí a ver si lo podemos... Escape. Ahora sí. Supóngase que yo estoy diseñando en este punto, el análisis de fuerzas que tengo que hacer es así. Pero tal como está esto, fíjense la posición en que está el impulsor y el impulsado. Bien podría estar en esta forma. Bien, lo que yo hago en mi diseño, que lo vamos a ver luego, es, por ejemplo, voy a ubicar este punto y el punto A, el punto B, el punto C, el punto D. Cuando haga mi diseño, para facilidad de representación, ustedes trácense esto y aquí me pueden poner su geometría del eje, la que ustedes proponen. Por ejemplo, yo propongo mi geometría así. Aquí tengo otro espacio.
Y así propongo que mi eje sea con escalones rectos. Entonces aquí voy a tener K sub T, K sub T, K sub T y K sub T. Y estos son mis puntos críticos. Ahora aquí si analizo esto de acá, fíjese, voy a considerar en este punto un eje Y y un eje X. Entonces WR estaría hacia abajo en el sentido de Y. En el sentido X, ¿qué es lo que tengo? Tengo WT. Pero en este punto de acá, es el eje que está de ejemplo. Si este gira en este sentido, entonces WR está en este sentido y WT está en este sentido. WR está en el eje X y viene hacia allá, es positivo, y aquí lo voy a poner yo en el eje X, voy a poner acá WR en este punto no conozco nada, en este punto de acá, aquí tengo, este es mi eje y está girando en este sentido. Este elemento está en el eje. ¿Qué recibe este elemento? El C recibe las reacciones. O sea, si analizara el Q, este de acá está girando en este sentido. Por lo tanto, yo tendría para que tengo esta fuerza que va en este sentido, pero además W, este estaría si gira así, entonces va hacia arriba y al mismo tiempo lo empuja hacia allá. Eso es lo que le pasa el engranaje C al Q. Pero yo estoy dimensionando el punto C. En el punto C, entonces, ¿qué es lo que recibe? Recibe WR y WT. WR está en el sentido negativo, entonces aquí viene WR, estaría así. Y aquí, es decir, para que aquí por analogía o por simple observación, para que este sistema esté en equilibrio, esto debería estar ahí. Esto es las reacciones en B y en D. Hago mi diagrama de carga, hago mi diagrama de momento y después pongo en el eje Y. En el eje Y, ¿qué tengo en el punto A? WT está hacia abajo y WT aquí está hacia arriba. Las reacciones, aquí esto debería estar así. No siempre, no. Por eso tengo que calcularlos esta de acá yo. Yo estoy poniendo, para que esto esté en equilibrio, si aquí tengo una fuerza hacia arriba, aquí debería estar hacia abajo. Pero dependiendo de la magnitud de la fuerza. Eso es lo que yo tengo que hacer cuando hago el análisis de carga. ¿Por qué es importante la dirección?
porque tengo que hacer una gráfica y con ella sacar los momentos. Si hago mal la Una dirección... pregunta, ¿los dos WT no están hacia abajo? ¿Quién? ¿La fuerza tangencial no está en los dos puntos hacia abajo? ¿Dónde? Aquí en su dibujo que usted hizo, en el punto C, digamos, está W hacia abajo igual que en el ¿Aquí? punto A. Sí, ahí. Yo le voy a, antes de que lo vea esto así a simple vista, le voy a decir que estudie esto. El eje está en este punto de acá. Este es su eje. Aquí, ¿qué le pasa al eje? ¿Qué es lo que recibe? Recibe la acción de este engranaje P. El engranaje y se la transmite al eje. Recibe, aquí recibe y se lo transmite al engranaje. Ahora, este engranaje entrega a Q, creo que es, a Q. Si entrega y está girando en este sentido, entonces dijimos que esta fuerza es así y esta fuerza es así. Pero le está entregando a este engranaje. Usted no está diseñando este de acá. Está diseñando el eje. Por lo tanto, ¿qué recibe el eje? Recibe las reacciones que son iguales, pero de sentido contrario. No sé si se ubica ahora. Sí, yo lo que digo es aquí en su diagrama del lado izquierdo que usted puso WT hacia arriba y en todo caso sería hacia abajo en el punto C, en las coordenadas de Y. A ver, esta es WT hacia abajo. Y esta de acá es que está, espérese un ratingo, está muy chipado esto, lo vamos a borrar un poco. Bueno, aquí no hay problema. Suponemos que esto está girando en este sentido, ¿no? Es sentido horario. Entonces viene así y viene así. Esto es WR y esto es WT hacia abajo, ¿no? Y en este caso, para este caso de acá, WR está hacia allá y WT está hacia acá. Esta de acá es hacia abajo. Sí, Porque eso son le decía, ingeniero. iguales y de sentido contrario. Bien, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Vuelvo a decirle. Cuando yo hago el cálculo, debo determinar, no tengo magnitudes, pero suponiendo que esto va hacia arriba, entonces esto vendría así, digamos que viene así, y ahí muere. Ahí tendría un diagrama de cargas, y diagrama de momento es convencional. Ustedes pueden utilizar otra forma. Esto viene así, y de repente en este punto o bien baja para acá o directamente va disminuyendo hasta que llega a cero. Este es el diagrama de momento y este es el diagrama de carga. Si usted cometió el error y cambió el sentido de la fuerza, no va a sacar este tipo de diagrama. Por lo tanto, sus magnitudes de Q y de M en cada uno de estos puntos van a ser diferentes. Y el resultado que saque, cuando analice la fórmula, le va a dar totalmente diferente. Por eso es conveniente conocer los sentidos de la fuerza.
Y ahí tengo cómo quedaría la geometría del eje. Comentando sobre lo que me dice aquí los valores preliminares de diseño. Se consideran aquí las discontinuidades geométricas que contienen normalmente los ejes de transmisión de potencia, como los cuñeros, escalones, ranuras para anillos de retención. En cada caso, un valor sugerido debe ser relativamente alto para obtener un resultado conservador. Bien, en el libro ustedes tienen valores de KSUT para cuñero, de perfil, longitudinal, para escalones rectos, escalones agudos, para anillos de retención. De ahí debe tomar escoger un valor de ellos. Luego, tiene que verificar desde el punto de vista de seguridad si el valor final es menor que el valor de diseño. A ver, si el valor final es menor que el valor de diseño, el diseño es seguro. Si el valor final es mayor que el de diseño, se debe revisar el análisis. Es decir, cuando yo hago el análisis y decía, simplemente por decir así, el esfuerzo cortante de operación tiene que ser menor al esfuerzo admisible permitido. Lo mismo sucede acá en el eje. Si el valor final es menor que el valor de diseño, el diseño es seguro. Esto de acá, esto es ok. Pero si el valor de operación es mayor que el admisible, esto no es recomendable. Como yo les diga, voy a utilizar un gancho para levantar un peso con una grúa, pero mi gancho solamente soporta 10.000 libras y quiero levantar 12.000 libras. Puede que lo levante, pero puede ser que al levantarlo se me rompa el gancho y pierda la carga. Entonces no es seguro, ¿no? Y estos son los valores preliminares que se utilizan para diseño de elementos de máquina. Los KSUT para cuñero, de perfil para cuñero de trineo, para chaflanes escalonados, para chaflanes agudos, bien redondeados y para anillos de retención. ¿Por qué es importante esto? Porque son parte de las variables que intervienen en los diseños. Ahora vamos a ver los esfuerzos que se producen en el eje y cómo los calculamos. Y ahí intervienen estos elementos. Bien, espero que esto lo entiendan un poquito, ya lo hemos visto en algún momento. Para los ejes, el esfuerzo cortante de diseño, para par torsional constante, fíjense, es igual a S sub I sobre raíz de N por raíz de 3. Si usted saca la raíz de 3, ¿cuánto es? ¿Se puede o no se puede? $1,73. ¿Ah? 1,73, la raíz de 3. Invertido, ese valor invertido. $0,5773. Esto sale de acá. Esto de aquí es N sobre raíz de 3.
Entonces, raíz de 3 invertido, lo sube al numerador, le da 0,577. ¿Ya? Ese es un criterio, digamos, de utilizar el esfuerzo de diseño. Bueno, yo en principio les di esto. ¿Se acuerdan, no? Lo hemos utilizado. En lugar de 0,577, utilizábamos 0,5, redondeado. Es decir, el esfuerzo de diseño es 0,5 por S sub I sobre N. ¿Correcto? Eso hemos utilizado, ¿no? El esfuerzo cortante de diseño para que está sometido a un par torsional, yo lo puedo calcular de esta manera. Donde S sub I es el punto de excedencia, N es el factor de diseño. Ahora, el esfuerzo cortante vertical al que está sometido un elemento, como en este caso el eje, el esfuerzo máximo es igual a 4B sobre 3A, donde B es la fuerza vertical y A es el área. Si consideramos un factor de concentración de carga, el esfuerzo máximo vertical tiene que llevar entonces incluido el K/T, que lo acabamos de definir allá y es un valor que viene ya establecido. Entonces el esfuerzo máximo es igual a esto, a K/T por 4B sobre 3A. Bien, si yo igualo el esfuerzo de diseño, si yo igualo el esfuerzo cortante de diseño al esfuerzo máximo, obtengo esto de acá, 0,577 SI sobre N igual a K/T por 4B sobre 3A. Pero si además digo que el área es igual para una sección circular es pi d cuadrado sobre 4, igualando esto y despejando d, el diámetro, queda igual 2,94 por K/T por B por N, donde K/T, tablas. Voy a decir dato, porque dijimos que N puede tomar valores entre 1 a 5. Normalmente N es igual a 3, salvo que le digan lo contrario. Esto de acá es del material. La única variable es esta, que es el esfuerzo al corte. Esa es la forma de calcular el diámetro de un eje que está sometido solamente a cargas cortantes, verticales. Esfuerzo normal de diseño para carga a la fatiga. Introducimos el término este, ya dijimos en qué consiste la fatiga. Si la fatiga del material se refiere, digamos, a algo relacionado con la falla que puede ocasionar de tanto, como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, más o menos eso le pasa acá. Tanto trabajó este eje que ya no da, pues no, se desgastó o se rajó, se fisuró, como quieran llamarlo. En ese caso, para la flexión repetida e invertida en un eje causada por cargas transversales aplicado al eje, es decir, en un eje que yo tengo acá, digamos, en este tengo un eje, digo, un elemento de máquina y lo puedo jalar hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, en fin, dependiendo de la ubicación con la cual esté trabajando. Es decir, está continuamente sometido a cargas variables en la dirección y también variables en la velocidad. Es decir, torsión y flexión. Y dice, si es invertida, dice, un momento está acá y después viene aquí y se hace cíclico eso.
sea, un momento estoy allá arriba, después vengo acá abajo. O estoy aquí a la izquierda y después estoy a la derecha. Bien, a eso se refiere con esto de flexión repetida e invertida en un eje causada por cargas transversales aplicada al eje giratorio. El esfuerzo de diseño se relaciona con la resistencia del material del eje a la fatiga. Hay una forma para calcular la resistencia a la fatiga. Al especificar el esfuerzo de diseño se debe considerar las condiciones reales bajo las cuales se fabrica y funciona el eje. Esto lo van a ver ustedes en una gráfica que lo tienen del capítulo 5, gráfica 5.8. Entonces, para las partes del eje solo sometidas a flexión invertida, el esfuerzo de diseño es esto de acá. En realidad, este símbolo de acá que creo que no se utilizó bien, esto es S'(N), ¿ya? Que lo vamos a encontrar en una gráfica. Entonces, el esfuerzo de diseño para carga sometida a flexión es S'(N) sobre N. Los pasos para calcular sigma sub D son: se calcula la resistencia a la tracción del material de tablas, se estima la durabilidad del material en función al acabado mecánico y se aplica un factor de tamaño y un factor de confiabilidad. Y en la fórmula ustedes dicen S'(N) es igual a Sn por S sub S por C sub S y C sub R. Lo encontramos en tablas eso. Bien, aquí le ponía un ejemplo. Se aplica un factor de confiabilidad C sub R, se calcula la resistencia real a la fatiga, que viene a ser S'(N) es igual a S sub N por ahí está. Ustedes agarren su gráfica, supongo que lo tienen a mano, 5.8, y imagínense que del apéndice 3 yo voy a utilizar un acero apéndice 3, todos tienen a mano. De los distintos materiales que se utilizan para fabricar los ejes, creo que tengo por ejemplo, un acero que va a ser fabricado con un material 4140 OQT 1300. ¿Ubicaron? Ingeniero. 4140 OQT 1300 dice que la resistencia última a la tensión es 117, ¿correcto? Sí. Bien, con ese valor en la gráfica 5.8 entro 117
Y tengo, a ver, tengo 100, 105, 110, 117, casi 120 o un cuadradito menos de 120. Y voy a decir que mi eje ha sido maquinado, o sea, ha sido trabajado laminado en caliente. Entonces voy a subir desde ahí y voy a encontrarme con la curva laminado en caliente y leo aproximadamente en el eje vertical, leo 30. 30 dice resistencia a la fatiga S sub N. No sé si pueden ver, han podido ver aproximadamente eso. ¿Sí o no? Es decir, entramos, le dije que para usar esto yo entraba con un IC 4140 OQT1000 o OQT400, donde el SSU es 117. Con esto y la gráfica 98, laminado en caliente, encuentro el SSUN igual a 30. ¿Estamos más o menos con ese valor? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, entonces, tienen ustedes una tabla después, la 5.2 y la 5.1, que pueden encontrar el SSUS y el, o CSUS y el CSUR. Y con eso encontramos el S'N, que es el que viene acá. ¿Ya? De esa manera encontramos entonces el sigma sub D para el caso de que el eje está sometido a carga flexionante. Factor de diseño se usará un valor de 2, dice. La verdad que esto es, depende de la información, le puede dar ese dato o puede ser que sea una decisión propia del diseñador en función a lo que va a utilizar, en qué lo va a utilizar su eje. Ahora, eje sometido solo a flexión y torsión. Como ejemplo de estos ejes sometidos solo a flexión y torsión están los que sostienen engranajes rectos, poleas, bandas en B, ruedas para cadenas. La potencia transmitida causa la torsión. Las fuerzas transversales o los elementos causan la flexión. En el caso general, las fuerzas transversales no actúan sobre el mismo plano y es necesario en estos casos preparar dos diagramas de esfuerzo flexionante para dos planos, plano horizontal, plano vertical. La ecuación que se deduce para el diseño está basada en la hipótesis de que el esfuerzo cortante en el eje es repetitivo o es repetido y se invierte. Es decir, le decía, en este momento lo tengo flexionándolo al eje hacia abajo, va girando, lo tiene hacia arriba y se hace cíclico. Es repetitivo y se invierte cuando gira. Pero el esfuerzo cortante por torsión es casi uniforme, dice. Estas son las consideraciones que uno puede tomar en cuenta para el cálculo de la fuerza, que la sumatoria de las fuerzas horizontales, verticales y los momentos es igual a 0. Bien, la ecuación de diseño para ejes sometidos a torsión y flexión aparece de la gráfica siguiente,
En el eje vertical está la relación del esfuerzo flexionante, sigma invertido, sobre la resistencia a la fatiga del material. Y en el eje horizontal está la relación del esfuerzo cortante de torsión entre la resistencia a la cedencia, S sub I. Bien, esto es lo que dice allá, que el eje vertical es sigma sub D sobre S' N, y en el eje horizontal es esfuerzo cortante sobre S sub I. Y todos los que han llevado geometría analítica, que seguro que han llevado desde cuando estaban en el kinder, voy a hacer aquí un diagrama y tengo esto de acá es Y y esto de acá es X. Esta de acá, la ecuación de esto de acá es X cuadrado más Y cuadrado igual a R al cuadrado. En este caso esto es 1. Por esa similitud, yo puedo escribir esto entonces así. Esfuerzo cortante dividido entre S sub I elevado al cuadrado, más el esfuerzo de diseño dividido entre S sub N al cuadrado, es igual a 1 al cuadrado. Bien, es lo mismo que le acabo de mencionar allá atrás. De tal manera que despejando entonces, despejando la ecuación de diseño que se utiliza para ejes, de acuerdo a la norma ANSI B106, que está sometido a esfuerzos combinados, es igual. La que ustedes tienen ahí es la fórmula que ustedes tienen está así. Esa es la fórmula que tienen ustedes en el formulario. N, factor de diseño, factor de concentración de esfuerzo, momento resultante, resistencia a la fatiga, el par torsional y el punto de cedencia S sub I. Y la fórmula corta, que ya la vimos anteriormente, que ya está corregida, ¿sí? Para cargas netamente verticales, esto es igual 2.94 por K sub T por N por B dividido, aquí está corregido ya con la fatiga. Son las dos fórmulas que vamos a utilizar para dimensionar los ejes. Aquí tenemos un ejercicio que lo vamos a ir resolviendo, pero primero péguenle una leída a todos estos conceptos que hemos visto. Falta complementar, en realidad las fórmulas las tienen,
pero faltaría complementar cómo analizo la fuerza o cuál es la fórmula para calcular las fuerzas que ejercen las poleas sobre los ejes y las fuerzas que ejercen las ruedas dentadas sobre los ejes. Son parecidas las fórmulas, pero ahí se puede calcular sus magnitudes. Ahí está el ejercicio y vamos a ver, seguramente no va a ser el único. Iremos a ver otro más. Creo que este es el ejercicio parecido al que tenemos ahí. Si tienen alguna pregunta, aquí tienen, por ejemplo, diseño de ejes, ejemplos de diseño, y aquí tengo, si no me equivoco, este es un ejercicio que está en el libro. El eje de la siguiente figura, dice, es parte de un sistema de transmisión de potencias para el manejo de materiales. Este es su diagrama. O sea, me está dando, esto me da como dato. Normalmente yo le doy el enunciado y usted construye esto, y construye esto de acuerdo a la fuerza o a las direcciones de las fuerzas que tiene. Y aquí está todo el ejercicio resuelto. Bien, a esto de eje le va a faltar lo de los rodamientos, que ustedes lo están leyendo y lo van a ir analizando. Para cuando hagamos la primera parte de la solución del ejercicio, podamos hacer luego la selección del rodamiento. Bien, jóvenes, aquí lo vamos a dejar la clase. Ya faltaría más que toda la parte práctica. Ustedes tienen ahora tiempo para leer la teoría y aclarar algunas dudas que puedan tener, o la siguiente clase preguntarlas. Bien, ahí quedamos entonces. Que tengan buenos días. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.